Hola a todos y buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase en vivo sobre ética en los servicios farmacéuticos. Por acá, ya. Soy Fabio Alberto González, soy regente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y también estudié sociología en esa misma universidad. Un ejercicio muy interesante porque usualmente vemos la farmacia solamente desde la óptica de la producción de medicamentos, de la atención de usuarios, del suministro, de lo que une pues al medicamento y al producto farmacéutico, pero muy pocas veces vemos la farmacia como parte de la comunidad. Y por eso pues hoy y durante estos tres próximos lunes, vamos a hablar de ética en los servicios farmacéuticos. Bueno, esto se hace gracias a la colaboración de la Escuela Latinoamericana de Farmacia, que nos permite pues participar en estas actividades. Hoy tenemos afiliados de la Escuela Latinoamericana de Farmacia y hay personas que han sido invitadas, ya algunos porque son egresados de Unisalud, otros son regentes de farmacia, otros nos han visto en las redes sociales y lo importante es poder entre todos pues reflexionar sobre este tema tan importante que es la ética. Sobre todo en un país como el nuestro, donde ese tema es bastante complejo porque confundimos con moral, porque lo confundimos con legalidad y porque estamos en un mercado con bastantes temas que analizar desde el punto de vista ético. Tan así será que incluso utilizamos mal el término ético y hablamos y hablan en alguna droguería de que tienen medicamentos éticos. Muy alejado realmente de la definición de ética y por eso pues aprovechar estos espacios para que reflexionemos. Pueden levantar la mano, al final pues pueden participar y bueno, comienzo por aclarar que este pues es una materia, si se puede llamar así, de la formación de técnicos en farmacia y bueno, en algunas universidades también de la formación de regentes de farmacia, químicos farmacéuticos. Es un tema muy complejo porque se dicta como si fuera una materia y uno no puede dictar como una materia aquello que va contra en parte de su formación, no tanto ni familiar ni profesional, va en su formación social. Y esto tiene que ver con el concepto de ciudadanía,
con el concepto de ser humano, pero también en los diferentes roles que asumimos, en el rol de papá, en el rol de hijo, en el rol de esposo, en el rol de, de miembro de una comunidad, un líder social, pero también en el rol de agente sanitario, en el rol de, en el rol de personas que aportamos a la salud. Bueno, tenemos muchos roles y cada uno de estos roles pues tiene que ver con la ética. Al final pues se va a compartir el video. Si ustedes lo pueden compartir con las demás nos parece muy bien. Porque pues estos son básicamente reflexiones. Reflexiones muy importantes en nuestro quehacer. Y reflexiones que parten en muchas partes de la experiencia, pero parte también de lo que hacemos como parte, primero de un servicio comunitario, pero también de un servicio y también de un servicio eh, de salud que también es un negocio. Aquí hay varios elementos de la ética que tenemos que analizar y que bueno, es bueno con ustedes compartir. Para comenzar, ¿qué tanto se habla de ética en las droguerías? Esta tal vez es una de las preguntas más difíciles de abordar en nuestra profesión. Pero más que en nuestra profesión como servicio farmacéutico, es en el ejercicio del servicio farmacéutico en la droguería. Porque hay que entender, primero, que la droguería hasta el año 2005 era solamente un negocio. Y digo que era solamente un negocio porque antes del 2005 la normativa estaba fraccionada y no era muy clara. Era tan poca la claridad que se tenía de la normativa al respecto que incluso en 1974 se permite que personas con quinto de primaria trabajen en un establecimiento de salud. Y esto pues trajo una cantidad de dilemas con respecto a quién es la persona que está atendiendo la droguería, quién es la persona que está orientando el uso adecuado de los productos farmacéuticos, quién es la persona que escucha a la comunidad, quién es su confidente. Esto es muy complejo en el espacio llamado droguerías. Y fue hasta el 2005 porque es precisamente cuando se establece el servicio farmacéutico como un servicio de atención en salud. Miren la palabra, servicio de atención en salud. Esto cambia totalmente las definiciones, los conceptos y las creencias que teníamos de lo que era una droguería. Sin embargo, el plazo para que esa idea de servicio farmacéutico como atención en salud se implementara demoró muchísimo para las droguerías, en gran parte porque el mismo gremio de droguistas evitó que se exigiera recurso humano idóneo en esos establecimientos. En gran medida porque, y aquí vamos con un tema de ética, por lo que había que pagar. Porque hay que pagar regentes de farmacias como directores técnicos y hay que pagar técnicos como personal de salud. Y la verdad, pues eso no gustaba mucho porque muchas de las droguerías eran vistas como un negocio. Es más, cualquiera trabajaba en ese negocio porque el requisito tan bajo de quinto de primaria hacía posible que cualquier persona que contrataran como mensajero se convirtiera fácilmente en el director de una droguería. La imagen muestra varios elementos de la ética que son muy complejos de entender en la sociedad. Habla de unos principios, pero si preguntáramos ahora por los principios del servicio farmacéutico, muchos, incluso profesionales, los desconocen. Habla de honestidad, pero hay que ver en qué es lo que nosotros como sociedad, más que como individuos, entendemos por ser honesto. Algunos dicen que es lo correcto. ¿A qué le llamamos lo correcto? Otros dicen que tiene que ver con la justicia, pero en Colombia también decimos que la justicia es para los de Ruana. Otros hablan de responsabilidad. Sin embargo, 4 de 10 medicamentos en Colombia son fraudulentos. Otros hablan de conciencia. Y a veces confundimos conciencia con creencias religiosas, con moral. Incluso es un tema que se debate, el tema del aborto, que tiene que ver con la conciencia. Y algunos alegan objeción de conciencia para realizarlo.
Pero durante muchos años y aún la droguería sigue siendo un elemento que está en esa parte del tema del aborto. Muchas droguerías ofrecen información para que las personas vayan a clínicas donde se realizan abortos de muchas maneras. Y aunque eso es un vox populi, nadie lo dice. Pero también hablamos de la elección. Y aquí viene un tema muy interesante. Casi todos los que trabajamos en droguerías y en servicios farmacéuticos, en general en farmacia, y no solamente aquí, sino en casi todos los países del mundo, estamos acá por accidente. No fue algo que escogimos desde el bachillerato. Muy pocos escogen desde el bachillerato ser químicos farmacéuticos o regentes de farmacia. De hecho muchos desconocen que esas carreras existan al servicio de la comunidad. Algunos creen que el químico farmacéutico es un químico. Otros no saben que es un regente de farmacia, incluso los mismos regentes de farmacia. Y la gran mayoría llegó por accidente. Ni siquiera fue una elección. Para muchos fue una obligación. No había nada más que hacer y terminó trabajando en una droguería. Pero también tiene que ver con el honor. Un término muy, muy, muy enredado en un país donde confundimos el honor con hacer caso. Ya ustedes saben, pues para eso son estos espacios, nuestra interpretación de honor es muy complejo, por ejemplo, al interior de las fuerzas del Estado, que pueden cometer crímenes en nombre de ese Estado y lo confunde con honor. Y ni siquiera es a nombre del Estado, es a nombre de los dirigentes que están a cargo en los gobiernos en ese momento. Pero el valor, y aquí vienen términos tan complejos como el valor de las cosas, el valor de los bienes, el valor de los servicios. Integridad. ¿Somos íntegros? No solamente como comerciantes, también como personas, pero también como profesionales. Y aquí viene un término muy complicado. La gran mayoría de personas que trabajan en droguería no están formados para trabajar en droguería. No tienen una formación académica de base. Llegaron, como dije, la elección por accidente, pero sobre todo porque la ley es muy flexible y permite que personas sin formación ejerzan. Y esto es muy complicado porque estamos hablando del servicio de atención básica de la comunidad. Somos la esencia de la salud pública. Sin la droguería no habría salud pública. Imagínense en este país donde hay tanta dificultad con el tema sanitario, donde las normas complican el tema sanitario, donde hay intereses creados. Imagínense si no hubieran droguerías. Pero también imagínense las droguerías en manos de personas que siempre lo vieron como un negocio. O sencillamente estudiaron por obligación, porque una visita a la secretaría se los obligó. Y tal vez lo más complejo de la ética es lo que confundimos con moralidad. Sobre todo porque hablamos más de inmoralidad que de moralidad. Bueno, ¿qué tanto se habla de ética en las droguerías? Si quiere, abro aquí los chats y los voy escuchando. Sí, Daniela, vamos a compartir esta grabación al final. Nos gustaría que lo compartieran con varias personas. Tenemos un retorno con Carlos Julio. ¿Cómo me la... Profesor, bien? Bien, Carlos Julio, ¿cómo es que tienes un retorno con otro equipo? Pero ya te escuchamos. ¿Qué Sí. tanto, tú que trabajas tanto en esto y sobre todo en provincia, qué tanto se habla de ética en las droguerías? Bueno, la ética hace tiempos que se perdió. Y el transcurso de lo que hablaban antes, lo que decía el profesor, que en ese tiempo todavía hay gente que todavía cree que es lo mismo seguir vendiendo como se vendía anteriormente, sin fórmula. Hay gente que vende sin fórmula. Los medicamentos los arreglan, el laboratorio que le paga promoción. Desafortunadamente, eso nunca se acabará, profesor. Y eso es algo que la ética se perdió, la ética de que
Hay todavía gente que aplica la triple viral y le cobra al paciente 80.000 pesos sabiendo que vale 20.000 por las 3 ampollas. Yo creo que eso es una falta de ética, ¿no? Carlos No sé Julio, qué. Carlos Julio, cuéntame una cosa, tú que asesoras establecimientos farmacéuticos como regente de farmacia. Sí, señor. ¿Los dueños de droguería hablan de ética? ¿O esa parte es muy transversal? Es transversal. Lo único que a ellos les interesa es que el empleado le produzca plática ahorita, desafortunadamente. Ese es un tema de ética, ¿no? La mayoría es por números. Sí, por números. Ya el profesional, el regente en droguería de barrio, droguería particular, es como difícil que lo contraten. Lo único que yo conozco gente aquí en Cajicá que dice, el regente de farmacia no sirve sino para llenar papeles, Que, pues es ta- una obligación. que también es un tema ético, ¿no? Muchos van Sí, a sentarse en el escritorio, así como muchos químicos farmacéuticos están desde un escritorio en un hospital. sí. Eso también va con Entonces, la ética. Listo, Carlos bueno, Julio, ya seguiremos hablando. Gracias, listo, estoy en la jugada. gracias. Bueno, quién más nos quiere hablar del tema de ética en la droguería? ¿Hablan ustedes de esto? Cuéntenme a ver. O si nos quieran escribir en el chat. A ver, Claudia, Andrea Batista. Buenas noches. Hola. Estoy ahorita trabajando precisamente, les voy a hablar rápido. Yo me enamoré de este tema, estudié con ustedes, con el LAF y con NAP. Me transmitieron toda la parte de ética, parte de conocimiento y lo mismo Farmatízate. Pero desafortunadamente estudié con más personas, de compañeros de trabajo, y me di cuenta que yo no sé, yo creo que también es individual, es la pasión que uno tenga, ¿no? Porque estas personas hicieron, o sea, no estudiaron bien, no lo hicieron a conciencia y al ver usted reflejado un trabajo, no tienen ética. Adquieren certificados comprados sin saber nada y el paciente es, y o sea, y los clientes son los perjudicados porque uno se da cuenta de las equivocaciones que cometen. Desafortunadamente vemos eso y es, todos podemos recibir el mismo estudio, pero no todos vamos a indagar más de lo que nos dicen, a estudiar a conciencia y demás, porque yo sí que me trasnoché, pasé seguido y todo porque me apasionó el tema y lo amé y lo amo. Gracias, Claudia. Bueno, por aquí, Yaniris, ¿qué nos ibas a contar, Yaniris? Por aquí te escuchamos. Yaniris. Yaniris. O bueno, Adriana mientras llega Yaniris. Cuéntanos, Adriana. Muy buenas noches. Hola, Adriana, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Bueno, este tema de ética en el servicio farmacéutico sí que lo quiero ver. Estoy con muchas expectativas porque en el día a día uno ve o se enfrenta a temas éticos como por ejemplo cuando va un adolescente de 14, 15 años a pedirte que le vendas un post-tinor o un post-day y empieza ese tema de la ética, la moral y la preocupación de si realmente vale la pena no venderlo y permitir que un adolescente de 14, 15 años que está en un problema tan delicado, incluso hasta diciendo que se quieren quitar la vida. Entonces viene un tema bien complejo que la sociedad sí lo impone a uno desde este rol a cumplir de la mejor manera y a estar siempre con ese tema de la ética y la moral. Tengo mucha expectativa en el curso, muchas gracias. Adriana, te cuento que vamos a complementar con varios temas. En la próxima, son tres, pero la próxima semana les adelanto. Hablaremos de los códigos de ética, que les adelanto, no existen. En Colombia no existen códigos de ética para farmacia, lo confundimos con otros elementos. Y por último, de lo que dice la ley, pero pues la idea es poder reflexionar con ustedes. No sé si por aquí Yaniris ya se encuentra en línea. Yaniris. Buenas noches. Hola Yaniris, ¿cómo vas? De dónde Bien. nos hablas? Bogotá, Bueno, Bogotá. cuéntanos Yaniris.
Bueno, en cuanto a la ética, profesor, yo considero que uno estudia o se forma para cumplir con ese deber o esa formación, pero yo considero que no sea lo que usted decía también, el tema del Estado, también ha permitido que los grandes empresarios, X droguería, por ejemplo, en la que yo trabajo, como decía el compañero, con tal de el dueño o el encargado lo que necesita es generar números. Entonces yo creo que eso es bien complejo porque desde arriba deberían haber como ese tipo de concienciación para los empresarios que por X o Y motivo implica o hacen indirectamente que cuando nosotros lleguemos a trabajar nos empapemos de sus políticas, muchas veces faltándole a la ética. Entonces yo creo que sí, como que desde el Estado deberían haber mejores reglas para esos nuevos empresarios que buscan solo el beneficio dinero. Esa es mi opinión. Listo, Yaniris, muchas gracias. Sí, sabes que hoy hablaremos de uno de esos elementos porque es que alrededor del medicamento giran muchas cosas. Por aquí dice Caicedo, creo que es Linda Caicedo. En cuanto a mi experiencia en lo que he visto del pueblo, y la droguería está en pueblo, la mayoría vende por vender y no les importa ni la patología ni la edad. Este es uno de los temas éticos más complejos y por aquí Adriana lo tomaba, ¿no? Muchas personas se automedican. En Colombia la automedicación es casi una práctica nacional, por decirlo así. Y, y, y muchas droguerías lo que hacen es precisamente contribuir a la automedicación irresponsable. Muchos casos se ven de personas que entregan medicamentos mmm, y creen que es de venta libre porque nunca piden una fórmula. Incluso han causado problemas relacionados con los medicamentos y la muerte y justifican que como el producto se vendía sin fórmula lo podían hacer. Por aquí Julia Sánchez dice, y en muchas ocasiones nos vemos limitados por la visión económica de nuestros superiores. Esto sí es un tema muy complicado en este modelo. Bueno, sigamos y vamos contando aquí. Vamos a cerrar aquí y vamos contando. ¿Qué es la ética? Estas son de las definiciones muy complejas que hay. Precisamente porque no estamos formados en la ética. Nosotros en la formación de Unisalud lo primero que tomamos es ética y legislación farmacéutica. Como digo, es muy difícil enseñar ética, por eso decidimos tener como este espacio para poder reflexionar en eso, porque cuando se enseña como una materia, pues no se ve la ética como una virtud. Y aquí hago una aclaración. Eh, y lo hago también en una serie de conferencias que doy que se llama El arte de dispensar. Lo que nosotros hacemos tiene una gran responsabilidad, porque no solamente entregamos un producto farmacéutico, lo que hacemos es contribuir a solucionar una expectativa del paciente. Y esa expectativa tiene que ver con el bienestar, con el concepto salud de la Organización Mundial de la Salud. Bienestar tanto físico como mental y social. Entonces es muy complejo enseñar ética porque es que la ética tiene varios elementos. Voy a leer lo que dice básicamente una definición muy estándar de ética, pero que tiene mucho que ver con lo que yo hago con los trabajos con las comunidades. Dice, el estudio de la ética se centra en la sociedad y en el comportamiento humano, ya que está vinculado a las acciones de las personas. Según el libro de ética del filósofo Adolfo Sánchez Vázquez, profesor y escritor español, la discusión de la ética que evoluciona junto con la humanidad define qué acciones puede considerarse correctas o incorrectas en la conducta humana. Resalto dos palabras importantes: sociedad y comportamiento humano, porque muchas personas creen que son éticos ellos solos, y no. Nosotros somos éticos como sociedad. De nada sirve que cada uno sea ético a su manera si como conjunto no lo somos. Y esto lo vemos mucho en nuestro accionar como ciudadanos. Permitimos muchas acciones contra la ética de muchas personas, principalmente los dirigentes políticos. Y lo justificamos porque es que eso es lo que hace la sociedad. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Entonces, así funciona el tema. Y entonces decimos, no, yo soy ético. Como si la ética fuera un comportamiento individual.
y no, es un comportamiento social. Entonces, si la sociedad no es ética, es el reflejo de que el comportamiento humano no lo es. Otra frase tiene que ver con eso. El pueblo tiene los dirigentes que se merece. Cuando elegimos ladrones como dirigentes, pues están representando lo que somos o lo que permitimos que nos vean. Ladrones. Sencillo. Hay un tema, sin meterme en política, porque esto es una línea muy delgada, pero hay un tema muy complejo. Llevamos 2 años discutiendo una reforma a la salud necesaria porque es claro que el sistema actual no funciona. El hecho de que le funcione a unos, volvemos al comportamiento humano, no quiere decir que le funcione a todos, volvemos al comportamiento de la sociedad. Pero increíblemente estos 2 años se borran con la decisión de 8 personas. O sea, no entiendo para qué tenemos tanta discusión cuando 8 personas pueden decidir sobre un tema tan complejo como la salud. Entonces es cuando decimos, bueno, ¿será que esas 8 personas representan la mayoría de la población? ¿A eso le llamamos democracia? ¿Será que esas 8 personas en su consideración tienen en cuenta lo que ocurre en la Colombia profunda, en los barrios cerca a las ciudades? ¿Será que esas 8 personas pueden decidir por nosotros? Y aquí es uno de los temas complejos que tiene que ver precisamente con la ética. Dice, acciones que pueden considerarse correctas e incorrectas. Y aquí es donde tenemos una línea muy delgadita con la legalidad. Como es el estudio del comportamiento humano, la ética se ocupa de las relaciones personales de cada persona, como decisiones que se toman, miren esta palabra tan importante, en el día a día. Ustedes como farmacéuticos todos los días toman decisiones. Decisiones que inciden directamente en la calidad de vida de las personas, en el bienestar, y no solamente de las personas, sino de las comunidades. Porque cuando se enferma un niño, no se enferma solamente un niño, no es un paciente frente a una enfermedad. Se enferma su núcleo familiar, el que lo cuida, el que lo consiente, su responsable, hasta el vecino. O sea, todos tienen que ver con eso. Y gran parte de lo que ustedes hacen inciden directa o indirectamente en esas decisiones. Y en un sentido más amplio, los vínculos colectivos. Por lo tanto, se trata de un concepto que aplica en la conducta de diversas profesiones, como médicos, abogados, periodistas e incluso en la política, que es donde menos vemos ética. Miren que esto resume en gran medida algo que tenemos que entender en la ética tanto personal como profesional. Se trata de establecer reglas de lo que es bueno y lo que es malo. Recuerden que nosotros no estamos en un solo espacio. Gracias a la tecnología estamos en el ciberespacio. O sea que también hablamos de la ética digital. Y ahí también tenemos reglas. Y también escribimos de lo que es bueno y de lo que consideramos malo. Lo curioso es que las personas generalmente en el ciberespacio es otra cosa. Hay 3 Colombias. La Colombia de las grandes ciudades, las 5 principales ciudades, que es la Colombia que creemos que es la Colombia, y es la que toma decisiones sobre el resto de Colombia. Esas 5 ciudades toman decisiones sobre el resto del país. Está la Colombia rural o de la provincia, incluso alrededor de las grandes ciudades, en los barrios que hay en las grandes ciudades, que es lo que se denomina en sociología y en muchas áreas del saber que tienen que ver con el comportamiento de las comunidades y de las personas. Hablamos de la Colombia profunda, porque parece que no existiera sino para los que viven ahí. Y hay otra Colombia, la Colombia de las redes sociales. Esa me gusta mucho, no porque me gusten las redes sociales, sino porque representa cosas que uno ni se imagina. Voy a poner un caso. En Facebook colocan una frase para los suicidas que dice, si te sientes solo, abandonado, si crees que necesitas hablar con alguien, resalto, toca mi puerta y te invito a un café. Eso colocan en el Facebook muy bonito.
y abajo una línea que dice línea de atención al suicidio. Por cierto, esa línea no funciona. Yo una vez me fui a suicidar, no pude, llamé, no me atendieron y casi me mato. Lo curioso es que quien coloca eso, uno le dice, bueno, ¿y usted por qué no atiende a un testigo de Jehová? ¿Por qué cuando toca no le abre la puerta? ¿O por qué no atiende a un migrante? Que él también se siente solo, abandonado. Otra cosa es que no se quiera suicidar, pero se siente solo, abandonado, sin nadie con quien hablar, y le caería muy bien un cafecito, ojalá con pan, o por qué no un almuerzo. Pero mire cómo funcionan nuestros conceptos en el ciberespacio. Ahí todo el mundo es buen padre, buen hijo, buen marido, de todo. Ahí, ¿qué es lo que le intentamos mostrar a los demás? El cyber yo, el alter ego que tenemos en las redes sociales. Muy mentiroso. Miren la foto de perfil para comenzar a verlo. Pero bueno, eso es otro tema de la ética. Voy a citar esto con un tema que hacemos mucho. Y es de Fernando Savater, un filósofo que tiene varios libros, pero que en el colegio uno mira, y es curioso que lo tenga que ver en el colegio y después no lo aplique, que se llama Ética para Amador. Voy a resaltar algo que dice él. La mentira generalmente es algo malo, porque destruye la confianza en la palabra y causa enemistad entre las personas. Pero a veces puede parecer útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventaja o incluso para hacer un favor a alguien. Mentir para obtener una ventaja. Los colombianos somos dados a manejar eso de la mentira de varias maneras y de muchas aristas. Tenemos la mentira, y bueno, estamos acostumbrados porque los políticos mienten, comencemos por eso. Pero también mentimos cuando le decimos al niño, usted no mienta, pero toca el testigo de Jehová y dice escóndase, o toca el cobrador y le dice, dígale que no estoy. Entonces como que tenemos algunas mentiras que podemos aceptar. Pero el mismo libro de Savater tiene esto que lo voy a colocar acá. ¿Es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado o hay que engañarlo para que viva sus últimas horas sin angustias? Mentir no nos conviene, es malo, pero a veces parece que termina siendo bueno. Se los dejo para que reflexionemos porque eso es un tema que nosotros analizamos con muy cercano, casi en nuestro trabajo el tema, más que el cáncer y que el cáncer incurable, es el tema de reflexiones profundas que tenemos con nuestros clientes que son la comunidad. Nosotros tenemos con ellos, y casi no lo notamos, pero tenemos unas reflexiones profundas sobre el sentido de la vida, sobre la enfermedad, sobre el sufrimiento, sobre la muerte. Miren qué función tan importante la que hacemos para la comunidad. Miren esa función que tenemos. Y es que nosotros tenemos de alguna manera la potestad de hablar con las personas de temas que ellos no hay quien nos escuche, como en el caso de los ancianos, o no se atreven a contarlo. Temas como el maltrato familiar, temas como el abuso sexual. Hace un momentico lo contaba Adriana, temas sobre la píldora del día después en menores, el uso del sildenafilo, pero también la dihidrocodeína, la doble moral que tenemos frente al drogadicto que consume marihuana en un parque, pero no cuestionamos la pérdida de fentanilo en los hospitales. Tampoco cuestionamos la compra de acetaminofén más codeína o la venta los fines de semana de hidrocodeína jarabe. Aquí hay muchísimos elementos que sería difícil abordar en un curso de ética, pero que paulatinamente iremos reflexionando. Abro de nuevo los micrófonos. ¿Cuántas personas de los que ustedes atienden
no cuentan en la casa o no hay quien los escuche sobre sus temas de salud, tan simples como una gripa o tan complejos como el VIH, que tiene un problema de estigma. Abordan esos temas con los pacientes, lo hacen desde un abordaje ético solamente para venderles algo. Les hablo de nuevo los micrófonos para escucharlos o leer aquí. Por ahora leo lo que dice Bárbara Rodríguez, empezando que hay muchos droguistas que compran el cartón, pero pocos preferimos estudiar, conocer, entender, porque aquí no estamos vendiendo cosas, sino que estamos con la vida, salud, empezando por nosotros. No cobro por lo que tengo, sino por lo que sé. Bueno, no sé si alguien quiere hablarnos un momento acerca de eso, de ese tema de lo que hablan ustedes con los usuarios. ¿Hablan mucho con ellos? ¿Hablan poco? Cuéntenos un poco acerca del lugar donde están y qué tan importantes creen ustedes que son para la sociedad. Por la llama, además han afectado 11 y la red de productos que sirve a varios. Y le comento a todos los compañeros, uno con los pacientes o los usuarios o el cliente, hay gente que son muy rápidos a darse a hablar de lo que sufren, de los problemas que tienen y qué necesitan, por qué van a la farmacia, a qué necesitan, por qué necesitan el medicamento. Le tienen a uno más confianza que al propio médico. Aló. Carlos Julio, mira que estás tocando un tema bien complicado y es el tema de mucho droguista que se considera el mismo mejor que el médico. Y aquí ya tenemos un problema de ética. Hay mucha gente que yo conozco compañeros, amigos que uno tengo hace tiempos que la gente le tiene más confianza a ellos que al propio médico. En gran medida porque el mismo equipo de salud tiene un problema de ética. Sí. El mismo equipo de salud tiene un problema de ética que ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, 800. No sé si Michael quería decir algo por acá o se nos coló. Se nos coló el sonido de la atención, creo que está trabajando. Bueno, ¿qué opinan ustedes los demás? Wilson Acevedo dice, hay un problema, ¿se exige venta sí o sí? ¿Será que siempre es un tema que solamente podemos abordar desde el punto de vista de la venta? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Yaniris, cuéntenos a ver qué opinas tú. Yaniris, te escuchamos. Bueno, por aquí, Juliet, ¿cómo va? Buenas noches, ¿dónde estás? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, eso es un tema un poco relativo, porque, pues, la verdad, hay muchos usuarios o pacientes que llegan como con dudas, con consultas, con inquietudes, que como que no encuentran la manera de hablar y buscan como un espacio más privado, lo cual en una droguería es un poco más complejo de brindar por el tema de que entran clientes, usuarios constantemente, ahí no hay un solo personal, es varias personas en el establecimiento, entonces es algo un poco complejo. Cuando se presta como la confianza a la persona, sí es muy posible y es muy agradable también que le tengan a uno la confianza para expresar situaciones de agresión sexual, de dudas con la iniciación o el inicio de planificación en chicas menores de edad, ¿sí? Que es un tema muy complejo y hay demasiada desinformación con eso. Y lo veo en mi pueblo porque yo vivo en un pueblo donde es tan mala la información en las droguerías a mi alrededor que les dicen como que sí, empieza a tomarse esas pastas y si no le funciona, entonces en la otra caja la cambia. Entonces no es algo que sea tan fácil de manejar, ¿sí? Pero siempre se trata de buscar cómo de orientar de la mejor manera a las personas y asimismo ellas van llegando con más confianza a
tomar un consejo o una opinión de la persona que les brindó algo más certero. Juliet me da una idea, un tema que es importante abordarlo. Miren que un tema de ética tiene que ver como cómo formamos al droguista. Y cuando uno mira cómo se forma al droguista, se da cuenta que casi toda la orientación va hacia las ventas. Revisen y verá que casi todos los cursos que dan, que ofrecen las entidades no, que ofrecen los patrocinadores, van hacia cómo vender. Y pasan por alto que la droguería en el fondo es un servicio de salud. Entonces, ahí tenemos un tema de ética. ¿Estoy más interesado en que venda lo que yo patrocino o estoy más interesado en que le aporte a las comunidades? Gracias Juliet. Sí, profe, otra cosa. Me ha pasado, incluso tuve un inconveniente en algún momento, porque pues como que llegan buscando X medicamento que le recomendó el vecinito. Y como que, pero discúlpeme la intromisión, pero ¿para qué lo necesita? ¿Para qué lo va a utilizar? Y pues resulta que ese medicamento tiene un costo elevado en la droguería, pero no le va a servir para absolutamente nada de lo que la persona realmente lo necesita. Entonces ahí como que uno trata de explicar de, sí, este medicamento es bueno, pero no le sirve para eso. Hay personas que aceptan la recomendación, hay otras que se cierran, pero es que mi vecino me dijo que le sirvió para lo mismo. ¿Sí? Entonces es algo bastante complicado y más en pueblos y veredas como es la región donde yo habito. Así es, Juliet, muchas gracias. Yaniris sigue con el micro, con la mano levantada. A ver, Yaniris, cuéntanos. Sí, 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 señor, en base a lo que dice la compañera es muy cierto. Y también yo digo que uno, como usted dice, uno es un acompañamiento y asesoramiento debería ser para la comunidad, pero desafortunadamente más quieren números que el servicio a la comunidad. Y muchas veces el paciente se dirige a nosotros, como usted lo dijo la vez pasada, es porque muchas veces van al médico y salen totalmente nulos, porque los médicos muchas veces ni se encargan de darle la información correcta, como en el caso de las niñas, en el momento de la planificación, ese tipo de cosas. Entonces digo que sí, nosotros somos un apoyo, deberíamos ser en sí un apoyo para la comunidad sin importar los números. Ese es mi concepto. Lo somos, Yaniris. Recuerda que nosotros somos agentes sanitarios. Y ese es un tema que hay que discutirlo mucho, sobre todo en las academias, ¿no? Sí, En las señor. mismas universidades que no nos... es lo que yo llamo empoderamiento del profesional, pero el empoderamiento no es sentirme más que otro, sino saber que lo que hago aporta. Bueno, Sí, señor. gracias, Yaniris. Sigamos entonces. Ética y legalidad. De esos temas que en Colombia nos solemos enredar, porque aquí generalmente dicen, no, es que la justicia no ha dicho que yo sea culpable, pero posiblemente lo que hizo no sea ético. Bueno, este pensador, Leibniz, dice, la ética también orienta al orden jurídico y legal de las naciones. ¿Sobre qué se basa eso? Se basa en unos preceptos básicos, que son los siguientes. El primero, no dañar a nadie. El segundo, asignar a cada uno lo que le corresponde. Y aquí viene un tema muy complejo porque es que a veces lo que le corresponde no es lo que se merece. Y por último, vivir honestamente. Eso de ética y legalidad, nosotros, como lo dije hace un rato, en Colombia estamos como muy acostumbrados a eso de que la justicia es para los de Ruana, o la burocracia pasa por encima de la ética. Lo sabe muy bien los de los municipios donde, por ejemplo, los funcionarios públicos, digo, en todo ocurre, lo que pasa es que en los municipios se nota más porque en muchos casos el funcionario público lo tenemos ahí cerquita, porque el pueblo es pequeño. Entonces, vemos que ese funcionario cuando llega a esos cargos burocráticos, comienza a tener elementos que no son propios de la ética, comenzando por la atención. Entonces, como que considera que tiene unos derechos
por encima de los demás. No es raro, porque en nuestra clase política estamos acostumbrados a que los políticos funcionen como si esto fuera un feudo. Y funcionar como si esto fuera un feudo es que creen que ellos tienen unos privilegios. Bueno, esos privilegios ustedes ya lo conocen, un senador, un representante gana 40 veces lo que gana un colombiano promedio, tienen derecho a unos beneficios de transporte, de elementos, de asesores. Entonces aquí tenemos que para nosotros eso puede ser legal porque está escrito, pero lo preguntamos, ¿será ético lo que se están ganando? ¿Será ético la forma en cómo lo hacen? ¿Será ético cada uno de estos preceptos? ¿Será que viven sin dañar a nadie? ¿Será que asignan a cada quien lo que le corresponde? Y sobre todo, ¿viven honestamente? Y pues eso de vivir honestamente en los políticos nuestros está tan trillado que el político siempre alega que no le han demostrado lo contrario. Entremos un poquito en el tema de ética y salud. Casi siempre ese tema de la ética lo orientamos más hacia el lado de la medicina. De hecho, en farmacia tenemos unas graves falencias, unos huecos, unos vacíos que tienen que ver con eso. Y es que casi siempre asociamos la farmacia solamente a medicina. Y no somos, y eso es importante aclararlo, la farmacia no es necesariamente medicina, la farmacia tiene otros aspectos muy importantes. De hecho, en los servicios hospitalarios se llaman servicios de apoyo. ¿Por qué? Porque es que no solamente gira alrededor de la medicina como diagnóstico y tratamiento, también gira con respecto a estilos de vida saludables, también gira con respecto a lo que podemos contribuir a las personas. Sin embargo, vamos a tomar 4 principales fundamentos que tiene la ética en la medicina y que obviamente son transversales a todos. A propósito de eso, muchos de los institutos de formación de técnicos en farmacia, las materias las dictan personal que no es farmacéutico. Y uno ve la enfermera dictando farmacia, dictando farmacología, o dictando prevenir infecciones. Y uno dice, pero ¿por qué ella? Pero no solamente en eso, y lo sabe Carlos Julio, que es colega también y ha estado muy de cerca de eso. Los médicos, por ejemplo, dictan farmacia. Entonces la farmacia que dicta el médico es muy alejada de la realidad de la droguería de barrio. Porque, y los mismos químicos farmacéuticos que dictan farmacia nunca has trabajado en una droguería de barrio. O sea, estamos hablando de temas que tienen que ver es básicamente sobre un documento que es con el que dictan clase. Pero nunca han vivido lo que ustedes que están aquí viven en el día a día. Y eso que ustedes viven en el día a día es esto, el ejercicio de la profesión. 4 principales fundamentos que son la no maleficencia, y quiere decir que todo lo que hacemos se parte del acto de la buena fe, que lo hacemos por servir a otro en mejorar su bienestar. La beneficencia, y es que también aportamos de manera benéfica a las personas, sobre todo en un concepto que casi nunca tocamos, porque en nuestro idioma español lo confundimos con lástima, y es compasión. La compasión tiene que ver con cómo veo yo al otro, pero no como un ser inferior, sino como un ser al cual le puedo aportar para mejorar en algo su vida. La compasión tiene que ver con abrazar, con saludar, con mirar a los ojos, con escucharlo, con entenderlo, y no necesariamente con lástima. Porque casi siempre asociamos compasión con lástima. Es que le tengo lástima. No, eso hay que romperlo. La compasión es otro concepto totalmente diferente, que los invito a que lo indaguen por su cuenta. La autonomía, y es la autonomía no solamente del profesional de salud, sino también la autonomía que tiene el usuario frente a ese concepto de salud. De hecho, el jueves hablaremos, si no estoy mal, hablaremos de por qué no escuchamos al médico, y hablaremos de ese concepto, de cómo no tenemos una buena comunicación con el médico, sabiendo que es importantísima para un tema que es una relación de uno a uno, del paciente como paciente y del médico como quien apoya a ese paciente, en una relación que es en la que nosotros aportamos como farmacéuticos con la adherencia a la terapia.
Y sobre todo la justicia, pero la justicia entendida no en el castigo, porque es que uno de los errores que tenemos es que entendemos la justicia punitiva. O sea, pórtese mal y lo castigo. Y no, la justicia tiene que ver con otros elementos como el derecho fundamental a la educación, el derecho a la vida, pero también el derecho a una vida digna. La gente habla de la muerte digna. Yo en lo personal no creo que hay muerte digna, lo que hay es una vida digna. La muerte es igual para todos. Y la justicia en lo que tiene que ver con la salud como fundamento. La salud como fundamento, que es muy importante, porque es que en Colombia hasta el 2015 la salud se consideraba era un servicio público. Miren el concepto. Ah, no, el servicio a la salud como un servicio público. Y no, no es un servicio público, un derecho fundamental. El derecho a que las personas tengan la salud, y esto también implica la salud pública. Bueno, aquí tocamos un tema que ustedes fueron hablando transversalmente. ¿Se habla de ética en la droguería? Bueno, pues es que la verdad hay muchos participantes de esos conceptos. Primero está la industria farmacéutica, que además es un negocio y que luego del petróleo, nunca se toca las armas como un negocio. Y debería de tocarse las armas como un negocio porque miren, estamos en varios países en guerra financiados para que sigan gastando en armas. La industria farmacéutica, después de la industria del petróleo, es la segunda industria más grande del mundo. Y esa industria obviamente tiene unos inversores y esos inversores esperan dinero. Están los prescriptores. ¿Será que todo lo que se prescribe es lo que necesita el paciente? ¿O esa industria farmacéutica presiona la prescripción? Están las instituciones. ¿Será que todos los listados de medicamentos que tiene una institución tienen en cuenta las necesidades reales de los pacientes o solamente tienen en cuenta aquello que beneficia a la institución? El gasto médico, por ejemplo. Pero también está en el sistema de salud, un tema que estamos discutiendo por estos días, porque como ya dije, 8 personas pueden tumbar algo que ha venido discutiéndose durante 2 años y que que antes se había tocado, pero que ahora se está enfrentando, y es que el sistema de salud está desfinanciado. ¿Por qué? Porque el dinero se lo damos a instituciones que no cumplen con darnos salud como un sistema promotor. Recuerden que son entidades promotoras de salud. Pero también están los depósitos de medicamentos, que son un intermediario entre la industria farmacéutica y las droguerías. Y es que ellos también ganan. Y hay que ver en qué proporción ganan. O incluso, cómo nos llevan a los establecimientos farmacéuticos a tener productos que no necesitamos, pero que ellos nos venden porque forma parte de su negocio. Muchos de los productos nos llegan obligatoriamente. También está el droguista, entendido como droguista, aquella persona que no tiene una formación académica y que desde 1971 puede manejar una droguería. Pero también están los profesionales de farmacia. ¿Qué rol tenemos los químicos farmacéuticos? ¿Qué rol tenemos los regentes de farmacia? ¿Estamos formados para esto que hacemos? Pero también está el usuario, porque el usuario es diferente al comprador y al paciente. Está el usuario que forma parte del sistema de salud y es apenas visto como un número, pero también está el que compra, que posiblemente casi no es el paciente y por lo tanto tiene una visión diferente de lo que es la enfermedad y de lo que es el medicamento. Entonces el comprador dice, deme lo más barato porque eso no es para mí, eso es para alguien de la casa. O le voy a regalar ese medicamento a alguien, ética. Pero también está el paciente. ¿Qué expectativas tiene el paciente? Por ejemplo, el paciente tiene un efecto secundario y hace que no se tome el medicamento. O el paciente no quiere seguir viviendo, que está también en su derecho, ¿no? Ya miramos un tema ahí de Sabater, el cáncer. ¿Será que esa persona se toma el medicamento con una adherencia a la terapia? O de pronto el paciente no entiende, no comprende o no quiere entender o comprender. Está la comunidad. Y es si esa comunidad acompaña al paciente o si esa comunidad cuestiona el modelo de salud
o si esa comunidad también puede ocurrir que abusa del sistema de salud. Y está el Estado. El Estado como administrador de nuestros bienes. Ya les conté, ¿no? Hasta el 2015 la salud era un servicio público. Imagínense la función de un Estado que consideraba la salud como un servicio público y luego del 2015 ya la debe considerar como un derecho fundamental. De hecho, la discusión que tenemos con el servicio actual de salud es porque el Estado está exigiendo a quien le gira el dinero, que son las EPS, que cumpla con el concepto de salud. Pero todos estos elementos pues hacen de que cuando hablemos de ética en la farmacia no hablamos de un solo elemento, sino de muchos intereses que hacen que la ética la comprendamos de una o de otra manera. Para ir cerrando, estas clases son un poquito más largas porque pues tienen más reflexión. ¿Cómo van en esa parte de la cadena? Una reflexión de ustedes, a ver, ¿cómo ven el tema de la reforma a la salud? ¿Será necesaria? ¿No será necesaria? ¿Está bien como venimos? ¿O tenemos que cambiar algo? Hay muchos intereses creados. Aprovechen estos espacios, para eso es esto. Cuéntenos, a ver. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de ese solo elemento? Que tiene que ver con el Estado, con la comunidad, con el paciente, con el profesional de salud, con el sistema de salud, con el prescriptor, con la industria, con las instituciones, con todo. ¿Cómo ven ustedes eso? Y ustedes que son de los que hablan de eso con sus comunidades. ¿Cómo ven sus comunidades esa reforma? ¿Es necesaria? ¿Será que hace falta? ¿O como venimos está bien y por eso se va a tumbar lo propuesto? A ver, Wilson, cuénteme. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Pues a título personal y en lo que he visto y en lo que llevo yo de experiencia con esta muy bonita labor que nosotros realizamos, pues sí ha llevado con una continuidad. Lo que pasa es que se han modificado cosas, pero realmente, por ejemplo, a nosotros como regente no nos han dado el papel o sea, el valor del papel que nosotros tenemos en la sociedad ante la comunidad. Y obviamente, nosotros somos un apoyo diagnóstico, pero somos también como el eslabón de toda esa cadena que hace una EPS, que hace una IPS, ¿no? Pero nunca se le ha dado como ese interés y ese valor a de pronto poder hablar uno con los usuarios, con los pacientes, con las personas, dependiendo de donde usted trabaje. ¿Por qué? Yo hablaba del problema del valor. Si usted trabaja en una farmacia de cadena, a usted le exigen es vender. Usted no, o sea, que no hay tiempo para... no, eso es para qué hablar. Solamente promociona medicamentos y venda guionitos que usted me venda. En una EPS donde yo he trabajado también me han dicho pues que el tiempo es limitado porque es muchísima la cantidad que se debe atender en un día. Yo he atendido hasta 450 usuarios diarios en un punto. Entonces, si no se le da esa importancia de empezar, como por ejemplo usted, que ha sido muy enfático con la cuestión de no ser alcanzafrascos, sino de servicio a la comunidad, de que de pronto las instituciones que están comprometidas y que a la final es un compromiso que ellos tienen que hacer es de darle también valor a eso, de poder uno interactuar más tiempo con el usuario para que uno pueda poderle brindar un mejor servicio y como usted dice también manejar el punto de la ética desde otra perspectiva y no simplemente porque la empresa me exige, porque la EPS no me da tiempo. Me parecería a mí que eso sigue es como lo mismo, simplemente que no se ha implementado en esas instituciones que nos están, en las universidades, en las escuelas, no nos han de pronto formado más en ese punto. Es mi humilde opinión, claro está. Wilson, ven te cuento una cosa, ya que dijiste algo importante. Sí, señor, tiene razón. El tema está también en cómo se orienta, y esto casi siempre es muy poquito dentro de la formación, porque, pues, como está en pantalla, son muchos los actores que intervienen en esto.
un solo caso, el tema de la vacuna del COVID-19. Esto era una pandemia, era mundial, y sin embargo Colombia, recuerda, no pudo administrar medicamentos hasta que no le permitieron comprarle a los de los intereses de las potencias que nos dominan. Entonces todo eso también entra en este tema de ética. Gracias, Wilson. Por aquí está Damián. Cuéntenos, Damián. Muy buenas noches para todos. Pues el tema de la reforma, pues lo que he podido enterarme, ¿no? En la parte de farmacia, sí es muy importante, pues lo que siempre se ha hablado, el tema de la capacitación y la cultura hacia ese tema de la capacitación. Pues porque, pues lo digo en mi parte personal, yo ya llevo 20 años en farmacia y el tema es que nuestros maestros fueron maestros muy empíricos y pues la ética en ese, digamos, en el tema que estamos tocando hoy, el tema de la ética, pues es muy dudoso, pues porque siempre se han generado malas prácticas, siempre hemos tenido malas prácticas y yo podría decir que todos los farmacéuticos que llevamos por ahí más de 10 años, pues hemos sido antiéticos al 100%. Entonces, pues este tipo de reformas y este tipo de cambios modernizan muchísimo ese tema, mejoran la cultura de la educación, pues porque la mayoría de droguistas, la educación que presentan es muy básica y se enfocan más en el tema de vender, y eso se ve casi en todas las droguerías. O sea, factúrele y venda, que lo que importa es facturar y generar un rédito, una ganancia, sin importar de que realmente funcione, no funcione, que el paciente vuelva, que el paciente no vuelva. Eso se ha perdido muchísimo. Y hace poco, o sea, yo hace por ahí unos 2 días leí algo sobre la entrada de esta nueva cadena Dr. Simi, que es de México, que ellos manejan unos estándares de atención y de capacitación de su personal, que es muy alta, y eso va a tener un choque, considero yo que va a tener un choque para los farmacéuticos que hay en el momento. Va a ser un choque bastante fuerte, porque diría yo que la atención en el servicio farmacéutico de la calidad que ofrecen ellos es muy alta, es muy alta, y ellos tienen unos estándares muy altos. A lo que nosotros venimos practicando, que se viene mejorando poco a poco, va a haber un choque fuerte. Así es, Damián. Lo más curioso es eso que tú tocas, el tema de la capacitación. Con el tema de los droguistas ha habido 2 momentos interesantes en los últimos años. El año pasado se comenzó a exigir a través de la Secretaría de Salud un estándar más alto de recurso humano idóneo, era que al menos el dispensador fuera un técnico en farmacia, en la droguería. Sin embargo, el que hoy día es el director de la Unidad Nacional de Riesgo, que en ese momento era concejal, alegó que eso estaba contra el droguista. Lo más curioso es que él hoy se presenta como el adalid del comportamiento, y lo que hizo en su momento, que fue presionar para sacar al funcionario que colocó esa condición, pues no era propiamente lo ético. Pero hace unos días una senadora alegado de que si se pide recurso humano habilitado según el estándar de habilitación, se acabarían las droguerías en Colombia. Según ella. Porque ella está defendiendo un gremio que no defiende propiamente a los técnicos, ni a los regentes, ni a los químicos, sino al droguista de barrio, que no es muy amigo de pagar justo. Bueno, pero ese es otro tema. Cuénteme, Julio. Profe, bueno, hablando de la reforma, yo sí creo que sí se merece. Hoy miraba hablando al ministro de Salud esta mañana, que como lo mismo nos pasa a nosotros, que un pediatra contratado por 15 días por una EPS, y habiendo más gente necesitando las capacidades, los niños donde a 15 días, se supone que si le hacen un contrato es por un mes,
y la atención, el volumen, es la juventud. Así pasa con los regentes. Las empresas, las droguerías pequeñas, para ellos quisieran que el expendedor siguiera normalmente el expendedor de medicamentos, ya según la nueva resolución, ya que yo el que trabajo con la Secretaría de Salud, ya el expendedor quedó como auxiliar de farmacia. Y ellos todavía no aceptan ese cambio. Y son los que, como usted decía, la droguería pequeña no va a aceptar el cambio de la reforma de la salud. Y los grandes propietarios de droguerías de barrios son los que no les conviene que se les acabe el, ¿cómo es que se dice? La ganancia brutica. Así es, Carlos Julio. Bueno, ya para ir cerrando, les voy a compartir algo que me parece importante, porque, y nos vemos en 8 días, les voy a compartir un tema que tenemos que analizar posteriormente. Es lo mismo ética y moral. Permítanme un momento, ya les hago la reproducción. Moral y inmoral, y normalmente yo creo que la filosofía es un saber audaz y a la vez modesto. Creo que es audaz porque intenta abordar los grandes temas, las grandes preguntas que se ha hecho siempre a la humanidad. La pregunta por la realidad, la pregunta por lo verdadero, la pregunta por lo justo, la pregunta por lo bello. Pero por otra parte, claro, tiene que ser modesta, porque uno sabe que nunca va a poder dar cuenta de la realidad, ni de lo verdadero, ni de lo bello, ni de lo bueno, ni de lo justo, y sin embargo siempre tiene que seguir aspirando a ello. Es un saber necesario para nuestro tiempo, porque precisamente necesitamos como nunca un saber que intente reflexionar. Nos está reclamando el ordenador, nos está reclamando el teléfono móvil, nos está reclamando. Creo que es un espacio para la reflexión profunda y en serenidad. Creo que es un espacio para la crítica, para saber discernir un criterio que nos permita ver qué es lo que tenemos y lo que deberíamos de tener, y también que nos permite tener argumentos y convicciones racionales para deliberar y para hablar en la plaza pública. Es muy fácil ser conformista, es muy difícil ser disconforme con la realidad que uno tiene. Pero claro, para protestar, para indignarse, para no estar de acuerdo, hace falta también tener criterios para saber qué es lo que queremos proponer.
La violencia no resuelve nada. Lo que resuelve las cosas es la argumentación serena. Para argumentar hace falta estar dispuesto a dar argumentos cuando uno plantea algo, y no todo el mundo está dispuesto a dar argumentos, pero también estar dispuesto a escuchar los argumentos ajenos, que tampoco todo el mundo está dispuesto a escuchar los argumentos ajenos. Pero esa es la única manera, a mi juicio, de acabar con el dogmatismo y acabar con el fundamentalismo. Hay dos palabras que tienen la misma raíz, una en griego, otra en latín, que son las palabras ética y moral. Ética viene del griego ethos y moral viene del latín demos moris. Y hay gentes que creen que son radicalmente distintas. La palabra ethos y la palabra mos moris vienen de carácter, de costumbres. El carácter y las costumbres nos los vamos forjando a lo largo de la vida. Y esa es la asignatura más importante que tiene un ser humano. No tenemos más remedio, nacemos con un determinado carácter, que no nos hemos hecho, con un determinado temperamento, pero después, por repetición de actos, vamos generándonos un carácter que nos lleva a actuar de una manera u otra. Esto lo tenemos que hacer todos necesariamente. Y como tenemos que hacerlo necesariamente, pues desde los filósofos antiguos pensaban, con muy buen acuerdo, que lo mejor es generarse un buen carácter, y que es de estúpidos generarse un mal carácter. Por eso la gran asignatura de la ética sería la de ver cómo nos forjamos un buen carácter. Normalmente a la gente le gusta hablar de la moral por referencia a la inmoralidad. A la gente le gusta moral, inmoral, y normalmente los inmorales son los otros y el moral es uno. Eso está muy extendido, ¿no? Pero Ortega decía con mucho acuerdo y con mucha gracia que lo importante es hablar de estar alto de moral o desmoralizado. Porque estar desmoralizado, eso sí que no le gusta a nadie. Todos queremos estar altos de moral. Y por eso a mí me importa, en todos los campos de los que estamos hablando, destacar que tanto personalmente como en las organizaciones, en las universidades, en las instituciones, lo importante es que estén altas de moral, que tengan ganas de abordar los retos de la vida cotidiana y sobre todo en referencia con dos polos que son los fundamentales a mi juicio en la moral y en la ética, que son el polo de la justicia y el de la felicidad. Creo que esos dos lados son fundamentales para organizarse. Una persona o una institución que está alta de moral es la que está intentando ser justa y además tiene ciertas nociones de cómo se podría ser feliz. Siempre las sociedades son morales, de un tipo de moral u otra, dan prioridad a unos valores o a otros, y es fundamental reflexionar para una sociedad y pensar a qué valores le doy yo prioridad, cuáles me parecen más importantes, por cuáles estoy dispuesta a apostar. Y que después no haya, que es uno de los grandes temas que a mí me parece complicado, que no haya un enorme desfase entre las declaraciones y las realizaciones. Porque cuando se nos pregunta, todo el mundo sabe cuáles son los mejores valores. Es que yo he hecho la prueba, lo he hecho por la calle, lo he hecho con los alumnos. ¿Os parece que hay que destrozar el medio ambiente? No, por Dios. ¿Os parece que las mujeres son inferiores a los varones? En absoluto. ¿Os parece que hay diferencia racial? No, para nada. Sabérnoslo nos lo sabemos y creemos que a eso deberíamos darle prioridad, pero luego hay un desfase entre las declaraciones y las realizaciones, y creo que eso es en lo que estamos. Creo que el reflexionar para una sociedad consiste en darse cuenta, bueno, qué valores son los que verdaderamente nos interesan, cuáles nos importan, por cuáles estamos dispuestos a apostar y cuáles estamos dispuestos a encarnar. Y si hay un desfase, vamos a ver si borramos el desfase, porque aquí hay algo que no funciona. La justicia tiene el gran valor de ser aquello que universalizaríamos. Cuando alguien dice que algo es justo, entiende que debería de universalizarse. Deberíamos darnos cuenta de que no es justo
que 1.200 millones de personas estén por debajo del umbral de la pobreza extrema. Y cuando uno dice que esto no es justo, lo que está pidiendo es que esto se tiene que arreglar, esto lo tenemos que arreglar. No es mi parecer, no es mi opinión, no es que yo diga modestamente, sino que tenemos que resolver el problema del hambre y el problema de la miseria. Esto es un deber moral, esto es una obligación moral. Por eso la justicia es algo exigente, es algo que no permite componendas y por eso es, a mi juicio, la virtud suprema. Y además es la virtud del ciudadano, porque los ciudadanos cada uno personalmente quiere ser feliz, pero lo que pueden reclamarse uno de otros y pueden reclamar a las instituciones es que sean justas. Lo que pasa es que la justicia tiene que ir también ligada a la prudencia. Y me parece que esas dos virtudes, que son clásicas, que vienen desde los griegos, tienen que ir siempre unidas. La justicia tiene que exigirse también con prudencia. Por eso en Ética de la Razón Cordial dije, y en la Ética del Consumo también, que yo creo que la gran virtud de nuestro tiempo debería de ser la cordura. No se habla mucho de la cordura, a mí me parece una bonita virtud. Creo que la cordura es como un injerto de la prudencia en el corazón de la justicia. El que es cuerdo es que tiene corazón, es que tiene ese cor cordis, ese corazón, y precisamente porque tiene corazón intenta ser justo y a la vez prudente. Yo creo que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 es el mejor acontecimiento histórico que ha tenido la humanidad desde el punto de vista de lo que es la moral, la política, etc. Creo que el hecho de que las Naciones Unidas declaren y reconozcan, no que concedan, sino que reconozcan que todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tienen derecho a la vida, a la expresión libre, a la formación de conciencia, a una atención sanitaria, a una educación de calidad. Ese reconocimiento me parece que es lo mejor que ha podido pasar históricamente, porque las declaraciones de alguna manera comprometen. ¿Qué es lo que ocurre? Que al cabo de tantos años pues estén violados en todas partes del mundo y desde luego satisfechos en ningún sitio. Pues porque efectivamente los seres humanos no estamos a la altura de nuestras declaraciones. Es la tarea de nuestro siglo XXI, el conseguir que los derechos humanos se queden respetados y además que se empodere las capacidades básicas de todos los seres humanos, que creo que es lo que añade de bonito el enfoque de las capacidades de ser. No solo que se respeten derechos, sino que se empoderen las capacidades de las gentes para que lleven adelante o puedan llevar adelante los planes de vida que quieran valorar. A mí me pareció emocionante que un filósofo diga que la gran tarea del filósofo es la de dar cuerpo a esos grandes edificios morales y que después lo hiciera en la fundamentación y en las demás obras de ética, y que en la fundamentación pues lance esa afirmación que para mí es la más importante de toda la ética moderna, del imperativo del fin en sí mismo, que dice: trata a la humanidad siempre en tu persona y en la de cualquier otro, de modo que le trates como un fin y no solo como un medio. A mí me parece que esa base, que es la base de la ética moderna, es la base de la dignidad humana, la base de los derechos humanos, y yo a partir de entonces pues soy kantiana. Yo entiendo que la filosofía política debe trabajar sobre todo sobre esa base de ver cuáles deben ser las claves de una sociedad justa y entonces ofrecérselo también a la sociedad de una manera un tanto divulgativa. Tiene que conocer cuáles son las nociones de justicia y por cuáles está dispuesta a optar una sociedad.
Yo publiqué un libro en 1993 que era Ética aplicada y democracia radical, porque se trataba de ver que efectivamente la democracia es el régimen menos malo posible y que en lo que venimos trabajando todos en los últimos tiempos es en intentar buscar una democracia lo más adecuada posible a lo que entendemos por democracia. La democracia deliberativa, sobre todo en los años 90, volvió otra vez sobre el tapete de la discusión, lo que se llama la democracia deliberativa, y a mí me parece que es una opción de lo más razonable que he encontrado en los últimos tiempos, porque por una parte entiende que es importante la elección de representantes, es importante el control de los representantes, es decir, que se controle muy bien si hacen unas promesas, que cumplan las promesas, si no cumplen las promesas, es decir, que haya un sistema de controles muy claro y muy atenido, que haya, por supuesto, libertad de expresión, de asociación, de reunión, todo ese tipo de cosas que exige la democracia representativa, pero que se articule muy bien un espacio de opinión pública en el que esté presente la deliberación y que no solamente sea en los foros públicos en los que las gentes más o menos pueden salir a las calles o pueden salir a un lugar, sino que se articule de alguna manera en comités, comisiones, grupos, esos grupos que hay de deliberación que llegan a una serie de conclusiones, que la gente vea cómo deliberan los grupos y cómo hacen sus ofertas y cómo las discuten, y que eso pueda tener también su presencia en el Parlamento. Por eso yo entendía que la democracia, por supuesto, es el régimen menos malo de los existentes, pero que una democracia deliberativa que combina la representativa con la deliberación de las gentes, que se traduce también en opiniones que llegan a la mesa del Congreso, creo que sería una buena opción, ¿no? Estábamos convencidos de que las empresas, para sobrevivir en el medio y en el largo plazo, necesitan ser éticas, que la ética no es una rémora, que cuando las empresas son éticas no por eso quiere decir que tienen que cerrar, sino todo lo contrario. Yo creo que lo que estamos intentando mostrar es que realmente los valores son efectivos. Creo que la crisis que estamos padeciendo es una buena prueba de que cuando los valores fallan, pues pasan cosas, y las cosas que pasan no son buenas. Mientras que cuando lo que está presente es la transparencia, la confianza, la profesionalidad, la honestidad, la integridad, pasan buenas cosas. No que las dos estén tan ligadas, porque ocurren muchas cosas en el universo que no son nada más los valores, ¿no? Pero los valores cuentan. La confianza es la argamasa con la que se hace un país, con la que se construye un país. Sin confianza las cosas no funcionan. Creo que la crisis ha demostrado que una de las cosas que ha fallado radicalmente es la confianza. En este momento, bueno, basta con abrir un periódico para ver que nadie se fía de nadie, ni en la Unión Europea, ni dentro de España. Cuando se dice los noruegos son mucho más confiados que los españoles, y uno dice, bueno, a lo mejor es que tienen más razones para confiar. Hay que dar razones para confiar, y creo que es momento de aprender de la crisis para generar confianza, ¿no? Conocí a Adela en la Fundación ETNOR para la ética de los negocios y las organizaciones. Adela es la directora de la Fundación ETNOR y el alma mater, digamos, de esa organización. Para mí es, sobre todo, es la explicitación de los valores éticos que la empresa debe mantener y que perviven a lo largo de toda su vida, y luego el explicar constantemente que la ética paga. Quiero decir que es una inversión a largo plazo. Siendo una inversión a largo plazo, el retorno no se puede esperar a corto, pero sí que va a haber un retorno, sobre todo por crear un ámbito de transparencia y de diálogo entre los distintos interesados que intervienen en una empresa.
Luego, yo creo que es importante también toda la parte en la que ella define la empresa excelente, la empresa ciudadana y la interrelación entre la empresa y el resto de la sociedad y cómo debe comportarse o cuáles son las obligaciones de la empresa o las responsabilidades de la empresa cara a la sociedad. Para mí esas son las aportaciones más interesantes de su elaboración con respecto a la empresa. Bueno, para finalizar, resalto dos términos utilizados ahí, ¿no? La ética tiene que ser una reflexión como sociedad. Y nosotros somos farmacéuticos. Somos una parte importante del servicio de salud. Somos de hecho la puerta de entrada y en muchos casos de salida del servicio. Por lo tanto, tenemos mucho que reflexionar como sociedad farmacéutica acerca de lo que hacemos o no estamos haciendo bien. Ella habla de que hay un desfase, y es cierto, hay un desfase entre lo que decimos y lo que hacemos. Es lo que en Colombia conocemos como doble moral. No es doble moral, es como realmente nos comportamos. Tenemos principalmente en las redes sociales tenemos una moral para unas cosas y otras para otras. Temas como por ejemplo el aborto es uno de esos temas, pero también por ejemplo cuando estigmatizamos al paciente con VIH o cuando abusamos del sistema de salud. Todos esos son temas que hay que reflexionar. Cuando alcanzamos frascos, que hace un momento decían que yo digo ese término, sí, cuando se alcanzan frascos, también hay que ver, hombre, ahí me tienen acá para alcanzar frascos solamente, pues que para esa gracia pueden traer un robot y acabar con todo el trabajo de todos. Y el otro tiene que ver sobre la ética en las empresas. Las empresas son éticas porque la manejan personas. Y si la manejan personas, pues hay un impacto directo sobre las comunidades. Y esas comunidades comienzan por la mismo personal que trabaja. Porque si yo como empresario soy ético en mi comportamiento y entiendo que mi función es también social, pues tengo una ética de las empresas. Bueno, Paul Camargo, para irme, dice, creo que se puede mejorar el sistema de salud corrigiendo las fallas que se presentan y no destruyendo durante lo que varios años se ha venido construyendo. Sí, de eso se trata precisamente. El tema está en que lo que se ha venido construyendo tiene unas fallas de base. La falla principal de base es que nos estamos enfocando, y ustedes lo saben, mucho más en la tecnología que en la prevención. O sea, el negocio de la salud está en la tecnología. Necesitamos personas enfermas para cobrar los servicios. Cobrar medicamentos, cobrar tecnología, cobrar consulta. Y se nos olvidó de que la base es empresa promotora de salud y no estamos promoviendo la salud. Algunos creen que promover la salud es mal negocio, principalmente los dueños de droguería, y que necesitamos las personas enfermas. Eso hay que reevaluarlo. Nosotros estamos dictando una serie de conferencias privadas para laboratorios farmacéuticos, uno en Argentina y otro en Colombia con presencia en Brasil, precisamente sobre eso, que nosotros pensamos que hay que reevaluar sobre la idea de lo que es la venta. ¿Vendemos productos? ¿Vendemos servicios? ¿O aportamos a la salud de las personas? Bueno, para dejarlos y nos vemos la próxima semana, recuerden que tenemos unos cursos actuales de actualización. El jueves farmacéutico tenemos otro tema, les enviamos información permanentemente. Estamos con buenas prácticas de dispensación que comienza luego de Semana Santa, luego ética en los servicios farmacéuticos, farmacovigilancia de baja complejidad también está actual, termina, pero ustedes pueden ver las grabaciones, y las bases del sistema de gestión de calidad que comienza el viernes. Bien. A todos muchas gracias por acompañarnos, qué bueno que podamos tener estos espacios para compartir con ustedes y bueno, nos vemos la próxima semana aquí. Recuerden que les llega una notificación directamente desde el curso donde dice a qué hora nos